En el día de hoy volvemos con el caso Mario Biondo y ver todos los indicios que hay del posible crimen al camarógrafo italiano y un programa que se hizo muy cerca de la fecha en la cual él fallece, evidentemente en ese 2013, en mayo de ese año. Pues se hizo un programa, bueno, se hicieron muchos evidentemente, más en Italia que en España, esto sí que hay que decirlo. En España lo que hubo fueron dedicatorias, fueron tweets, algunos medios escritos, bueno, colocaron sus informes, etcétera, acerca de la muerte, pero muy poca cosa. Fue en Italia donde realmente se hicieron las entrevistas pertinentes a los abogados de la familia Biondo, que yo no los he visto en ningún programa de tele en España, en ningún momento. Me refiero a los primeros abogados, creo que eran Daniel Gómez y luego un tal Enrique o algo así, que bueno, los vamos a ver ahora, no sé si está en este primer reportaje. No os puedo poner las imágenes completas del reportaje, evidentemente porque tiene muchísimo copyright por ser una televisión de Italia, es las 7, así que está bastante complicado, pero vamos a escucharlo porque hay aquí unos testimonios que me parecen muy clave. Hablan con periodistas, hablan con los abogados y también hablan con lo que serían algunos testigos que aquel día ven a Mario Biondo. Cuando supimos la noticia de lo que murió, pues en ningún momento pensamos que era Mario, bueno, el que trabajaba en MasterChef. L'ultima notte di Mario è ancora avvolta nel mistero. Nessuno sa con certezza dove sia stato e con chi. Nessuno è disposto a parlare, nessuno sembra ricordarsi di lui. Siamo... Bueno, evidentemente el programa está en italiano, pero las versiones de los testigos las vamos a escuchar en español porque es aquí donde sucede todo y donde le preguntan, ¿no? Por ejemplo, a esta persona que se llama David Ortiz, que es alguien de un restaurante, ¿no? Si no me equivoco, un camarero, y es una de las últimas personas que habló con Mario Biondo. Vamos a ver qué es lo que decía. Prima della sua morte. Último que yo llegué a hablar con él fue en plan cachondeo, en plan así de hola, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo va? Mira que me están vendiendo una moto, voy a cambiar mi moto por esa, la cambio. Y él venía con su moto, una moto, no me acuerdo qué marca era, pero una moto negra. Y nada, el tío en plan cachondeo conmigo, ¿me entiendes? Al día siguiente ya fue lo que sucedió eso. Se Mario era in giro per il quartiere, era sempre con Raquel, a colazione e a pranzo. In un ristorante della zona, una dipendente ci racconta di ricordarsi bene della coppia. Secondo lei, i due sembravano appartenere a due mondi diversi. Estaba siempre ahí, no nos hacía apartado, siempre con las gafas, ella ya como muy... Y él lo contrario. Yo por eso me dio pena cuando se murió, porque el chaval, gracias, por favor, muy cariñoso, amable, natural. Y ella muy diva con la gafa, pero ¿quién te conoce? Bueno, este testimonio, la verdad, yo no me acordaba de él, de que iba mucho a ese restaurante en esa zona cercana a la calle Madalena, que recuerda que ella siempre iba con gafas y que él siempre decía gracias a absolutamente todo, ¿no? Ma quali sono state le ultime persone a vederlo vivo? Secondo il rapporto della polizia, la vicina di casa, Heidi, lo avrebbe visto uscire alle 20:30. Queste però sono le sue uniche dichiarazioni. La verdad es que la vecina tampoco la han entrevistado ni le han dicho. No ha prestado declaración. No ha prestado declaración como tal. Nadie sabe lo que ha pasado con la vecina. Yo lo que sé es que dijo que había escuchado ruidos, pero ¿qué ruidos? A las 8:30, que es la última vez que le he visto, ¿me entiendes? Desde la terraza de la vecina se puede pasar a la terraza de Mario. Bueno, esto es otra de las claves que comentaba este abogado, de que realmente entre las terrazas vamos a ver que hay, o sea, no hay esa separación de la cual se hablaba, y una posible escapatoria, yo creo que es lo que trataba de decir este abogado en ese momento, de que él llegaba a pensar que había indicios de un homicidio y de que a lo mejor el tema de las llaves podría haber sido de porque a esta señora la habrían amenazado o algo así y que los asesinos habrían salido por el balcón de su casa, ¿no? O que habían entrado o que habían salido por ahí. No sé si se está
si estaba pensando en esto en aquel momento. Luego se descarta cualquier indicio sobre esto, pero es cierto que en ese primer momento no se sabía nada de la declaratoria de esta señora, de la vecina, que justo, bueno, la vimos aquí, creo que era esta que salía ahí justo en el balcón, pero básicamente no se sabía absolutamente nada de su declaración, y esto es lo que a este abogado le hacía sospechar, ¿no? ¿Entiendes? Desde la terraza de la vecina se puede pasar a la terraza de Mario y de Raquel, porque es la terraza, es común, me parece que hay solamente una máquina que les separa, que se podría pasar desde una vivienda a otra perfectamente. Un'altra persona che ha parlato con la polizia è Vilma Graciela, l'assistente domestica della coppia. È lei che ha trovato il corpo di Mario nel pomeriggio del 30 maggio. Al telefono però ci dice di non poterne parlare. Yo es que no le puedo dar información así a gente desconocida. Yo lo único que le puedo decirle es que era una persona excelente, muy buena, muy cariñosa y pues era muy romántico, muy amorosa con su esposa. Eso es lo único. Oye, ¿os fijáis que realmente cuando le preguntan dice no puedo dar información sobre esto? Y dice, bueno, que era una muy buena persona, que era tal, pero el que empiece la conversación diciendo yo no puedo dar información sobre esto... No le puedo decir nada más. Come è stato ritrovato Mario non è chiaro. Per la polizia indossava dei pantaloni a righe di colore verde scuro. Per il medico legale, invece, quei pantaloni erano marroni e a quadri. Bueno, aquí están comentando el tema del pantalón, un fallo que se comentó en su momento, que, a ver, es un fallo menor quizás, luego vienen fallos mucho más gordos evidentemente, pero en un informe aparecía que era un pantalón marrón de cuadros y en el otro aparecía que era un pantalón verde. A ver, viendo las fotos se ve cuál es el pantalón que llevaba Mario Biondo y poco más. Es que eso es algo muy, muy, muy extraño, porque si tú me dices es que ha pasado mucho tiempo, pero es que el tiempo que media entre la policía y el forense, me parece que es el que tiene el error, es a la par. Entonces, ¿cómo puede ser que uno diga que el pantalón es de cuadros y el otro diga que es de raya? Entonces, es que es materialmente imposible que uno diga una cosa y otro diga otro contrario. Eso es muy grave. La certezza per gli spagnoli è che non si tratta di un omicidio. Mario sarebbe morto nell'arco temporale che va dalle 4 alle 6 del mattino. Nessuno l'ha ucciso, è stato un incidente. Cuando la familia de Mario Biondo llegó a España y se encontraron con Raquel, Raquel les contó lo que había pasado, la hermana decía il sofocamento, que debe ser un juego que hacían ellos de niños. Ellos de niños, Mario... Oye, este es un periodista, creo que es un periodista de ABC el que estaba hablando, y que le hablaba de il sofocamento, o sea... vemos que aquí este periodista tuvo que haber tenido algún tipo de conversación con Raquel Sánchez Silva o con su entorno, y de ahí sale el tema de eso del juego, ¿no? Fijaos que viene un poco desde aquí, esto es de 2013, o sea, del momento en el cual muere Mario Biondo, ya se estaba dando a periodistas y a los medios la versión de que Mario y su hermana jugaban a asfixiarse y demás, ¿no? La hermana, etc. O sea, no le sorprendió. No le sorprendió que haya pasado esto. El motivo del accidente no le sonaba raro a la familia. Que el motivo del accidente no le sonaba raro, o sea, hay muchísimas formas de saber que esto es mentira, ¿no? O sea, hemos visto desde el minuto 1 que han hecho entrevistas la familia Biondo diciendo que realmente había algo raro detrás de la muerte de Mario. O sea, que entonces que esta persona diga que esto... Es que realmente tuvo fuentes muy cercanas al otro entorno. Esto es la sensación que da de lo que está diciendo. Aparte, veo por aquí que Santina estaba como, no sé si en plató o algo así, o desde su casa reaccionando a lo que decía este periodista y vamos, estaba incrédula total. Eso decía la hermana. È proprio Raquel che racconta questo episodio alla polizia. Ma dove si trovava lei quella notte? Raquel supuestamente está en Plasencia porque ella dice que está en Plasencia, pero nadie ha controlado ni ha cotejado que estuviese en Plasencia. No es algo que esté claro.
Bueno, y ojo porque Daniel Gómez Arribas aquí, el abogado, tenía dudas acerca de si realmente Raquel Sánchez Silva estaba en Plasencia o no. Esto fue algo que se especuló mucho en su momento. De hecho, los fiscales italianos llaman a declarar a Quique Sarasola supuestamente porque hay una información de unas personas que dicen haber visto a Raquel con unas máscaras o algo así en una fiesta en Madrid de este empresario, ¿no? Y es ahí cuando le preguntan. Él lo niega todo, dice que ese día no vio a Raquel Sánchez Silva, pero la duda se instauró bastante fuerte acerca de si realmente Raquel ese día estaba en Madrid y había acudido a alguna fiesta, ¿no? Los chicos pueden entrar, mirar sin compromiso y tomarse una Claro, bien, copita. música, No discoteca pasa y nada. todo, no pasa nada. Hay ahí buenos sofás, buenos asientos. Cosa ha fatto Mario Biondo l'ultima notte a Madrid prima di morire? Se in Italia ci sono ancora molti dubbi, gli spagnoli sono sicuri delle loro indagini e hanno archiviato il caso. Bueno, aquí colocan el tema del archivo del caso. En este momento, esto era en noviembre de 2013, si no me equivoco, y el archivo de las presentes diligencias sin perjuicio de las acciones civiles que en su caso podían corresponder al perjudicado. El caso queda cerrado. Lo que no se sabe es muy bien cómo ha sucedido todo, pero sobre eso no hay demasiada información. La familia de Mario dice que creen que ha muerto asesinado, que ellos tienen pistas de que ha muerto asesinado, pero nunca han mostrado cuáles son esas. Bueno, no sé si en aquel momento mostraron cuáles eran las pistas o no, porque obviamente ellos no tenían que haber hecho la labor investigativa, sino tenían que haberlo hecho las autoridades competentes, y desde que sucede este reportaje habían pasado unos meses, o sea, era bastante complicado entre primero lo que pasa de encontrarse con que su hijo ha fallecido, su hermano, de repente que te llamen todas las televisiones, toda la vorágine mediática que ellos tenían, y evidentemente el dolor tremendo por la pérdida de ese ser querido, pues decir que no se tienen las pruebas, ¿no? Para acreditar eso me parece increíble, ¿no? O sea, es como estamos pidiendo a Santino Biondo que sea forense, o sea, es que no tiene ningún sentido. Pistas. Quella notte Raquel Sánchez, la moglie di Mario, era a Plasencia, a 300 km da Madrid, per far visita a uno zio malato. Interrogata dalla polizia, pochi giorni dopo, ha dichiarato che in un'occasione Mario le aveva confessato di aver pensato al suicidio. In quei giorni però la stampa spagnola ha diffuso altre notizie su quella notte. Bueno, aquí colocan parte de las declaraciones de Raquel Sánchez Silva escritas. Dice que a las 8:15 se presenta ahí, con domicilio en la calle Madalena. La esposa de Mario, en evidente estado de ansiedad, y manifiesta a los agentes actuantes que la tarde había mantenido una pequeña discusión con su marido y que alrededor de la 1 de la madrugada se despiden cariñosamente por WhatsApp, y que la discusión se había debido al intento de la pareja por tener hijos, que Mario en alguna ocasión había expresado su deseo, y que tenía una preocupación por la posibilidad de haber contraído alguna enfermedad sin determinar cuál tenía, sin determinar realmente cuál. O sea, aquí Raquel Sánchez Silva habla con los agentes diciéndole que Mario Biondo pensaba que tenía algún tipo de enfermedad, no sé si de transmisión sexual o algo que le impedía tener hijos, ¿no? Dice que tenía un carácter muy cambiante debido a los problemas que tuvo con las sustancias con anterioridad, y que a veces estaba bastante deprimido, que en una ocasión le había confesado que había pensado en accidentarse, pero que estaban bastante ilusionados por los proyectos de futuro en común que tenían, que los problemas de sustancias que había tenido su marido ya estaban solucionados en aquel momento. A ver, de todo esto evidentemente me llama muchísimo la atención de que diga, o bueno, que aquí le dijese Raquel Sánchez Silva en los primeros instantes cosas muy determinantes que luego no indica ante la Fiscalía italiana. O sea, que Mario le dijo en alguna ocasión que pensaba en accidentarse, el tema de los proyectos en común, ok, pero que pensaba que tenía algún tipo de enfermedad,
que tenía problemas con sustancias, todo esto lo determina ella, ¿no? Y luego los informes que se presentan van en consonancia un poco a todo esto, informes que se presentan en la prensa pero que ni siquiera están en los escritos oficiales del caso. Por eso evidentemente la familia Biondo se extraña mucho, ¿por qué tiene tantas contradicciones esta persona y siendo la pareja en aquel momento que dijese estas cosas pero que luego cambiase de opinione, no? Mario le aveva confessato di aver pensato al suicidio. In quei giorni però la stampa spagnola ha diffuso altre notizie su quella notte. Bueno, aquí sale esta noticia ya en el año 2013. Veo que es Vanitatis, o sea, literalmente fue el medio de comunicación que más expuso este análisis del caso Mario Biondo. Por un lado, el análisis toxicológico lo filtran ellos, filtran el tema de que va al club, cosas en contra de la familia Biondo y del propio Mario, declaraciones del entorno de Raquel Sánchez Silva. Es como que muy cercano, o sea, muy cercano este medio de comunicación, o es la sensación que da. Y aquí dice, Mario Biondo consumió alcohol y coke el día de su muerte. Mario sarebbe stato in un nightclub al centro di Madrid e avrebbe ritirato del denaro per comprare della droga. La fonte? Le prove che Raquel ha fornito alla polizia. Raquel Sánchez Silva puso a disposición de la policía todo el material que se encontró en la casa, ¿no? ¿Por qué se sabe que se dirigió hacia él? Porque su tarjeta de crédito, con su tarjeta de crédito, pagó 3 copas en ese bar. Me extrañó el hecho de que en una noche tan confusa se dieran tantos datos, qué hizo exactamente, a quién llamó el prostíbulo. Normalmente un prostíbulo no está lleno, no hay muchísima gente, pues habrá las personas que estén, con las señoritas o con quien esté, y lo normal es que tú llegues, te tomes una copa, tomes otra copa, los que sean, y al final pagues. Es muy raro hacer un pago, otro pago y otro pago seguido. Dall'analisi tossicologica sono emerse nel corpo delle tracce di cocaina e alcol. Nelle indagini, però, secondo l'avvocato della famiglia Biondo a Madrid, molti elementi mancano. El forense no hizo ninguna foto del cuerpo de Mario entero, solamente hizo fotos medio cuerpo. Ni hay una descripción visual de cómo estaba el cuerpo. El cuerpo. Bueno, aquí vemos a estos dos abogados. No sé si hablaron más veces como dúo, por así decirlo. Aquí los tenemos. Gómez de Arribas, que fue el primer abogado de la familia Biondo, que dio muchos datos clave y de hecho él dijo que había visto fotos del cuello de Mario Biondo, o sea, es el que entrevista a Ercole Rocchetti, este señor, y aquí te está diciendo que no había fotos del cuerpo completo de Mario Biondo, que esto es algo bastante extraño. Y luego evidentemente hay algunas fotos que él dice que hay como 50 o algo así, que él ve en su momento, algunas que le parecen bastante extrañas y que le sugieren que ahí pudo haber habido la participación de terceras personas en la muerte de Mario. Y bueno, por supuesto el tema del surco en el cuello, ¿no? Que en la primera autopsia este abogado dice que ve la foto y que claramente se ve ese surco que no podría estar porque evidentemente el pañuelo que tenía en el cuello Mario Biondo ni siquiera roza esa parte, ¿no? Que es una de las pruebas magna que siempre comentamos por aquí. Él dice que vio la foto, que eso existió desde siempre. Luego el forense dice que no, que esa marca no la tenía. Y luego la fiscalía italiana lo que pasa es que pide fotos, o sea, pide esas fotografías, resultando que finalmente no existen. O sea, tiempo después, las fotos de la parte de atrás del cuerpo de Mario Biondo no existen. ¿Qué pasó con ellas? De Mario entero, solamente hizo fotos medio cuerpo. Ni hay una descripción visual de cómo estaba el cuerpo. El cuerpo ni el piso. Una estantería de Ikea colocada en la pared con un cuerpo de 80 kilos, que el peso de un cuerpo de 80 kilos no son 80 kilos, es bastante más la presión que ejerce, que todo esté impoluto, que no se haya movido un libro, que la estantería no se caiga, que todo esté en la misma situación. Es raro. Es muy raro. Muy raro. Fíjate, o sea, el primer abogado de la familia literalmente
fue, yo creo que de las primeras personas en acercarse a lo que yo creo que es la verdad del caso de Mario Biondo. O sea, en algunos puntos, evidentemente. Ya en su momento, a los meses de la muerte, y cuando le llega este caso, él ya ve cosas muy extrañas, muy raras. Per gli spagnoli, inoltre, non c'è alcun dubbio che Mario quella notte fosse da solo in casa. Negli atti ufficiali, però, non c'è chiarezza su dove sono state trovate le chiavi. La casa estaba cerrada por dentro. Por dentro con llave. Ok. Por lo tanto nadie pudo entrar. Y la policía descartó... È stata trovata dentro la chiave? Sì. Nella serratura, non Sì. sul tavolo, dentro? No lo sé si estaba dentro de la cerradura, pero estaba cerrado por dentro. Entonces Pero no se podía entrar desde fuera. Ok, No, ma sí, no, vamos a ver. Él cierra por dentro, pero sí se podía entrar. De hecho, la persona que encontró el cadáver sí Aveva entró la chiave. a la mañana siguiente. Claro. Ok, La llave la tenían. La llave de la casa la tenían Raquel y Mario, obviamente, una vecina, la madre de Raquel, que vive lejos de Madrid, y la asistenta, la persona que va a limpiar. Ah, la vecina también tenía la llave de la casa de Mario. Oye, la vecina yo creo que se entrevistó bastante poco, ¿no? O sea, se saben menos datos de los que se debería de esta persona, bajo mi pequeño punto de vista, ¿eh? Tenía la llave, desde su balcón se puede llegar a pasar a la casa de Mario Biondo. Oye, no sé, ahí hay algunas cosas que creo que faltan, ¿no? La vicina di casa non ha voluto dire nulla, eppure se ci fosse stato qualche rumore nel palazzo, anche di notte, come afferma l'attuale inquilino amico di Raquel, si sarebbe sentito tutto. Las paredes son muy finas, o al menos el techo, el suelo. Sí. Entonces, si caminan con esto, con este, hace pum, 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 Sì, pum, come pum. tanchi. Hace eco en toda la casa. Bueno, no sé si aquí se quería referir a que si hubiese alguien, si hubiese escuchado los pasos, los gritos, si realmente Mario Biondo sabía que lo iban a matar, si gritó o intentó desprenderse o algo así, ¿no? L'amore tra Raquel e Mario è stato improvviso, culminato in un matrimonio da favola e una tragedia senza spiegazioni. Raquel Sánchez Silva aquí en España no es nadie. Raquel Sánchez Silva es una presentadora de televisión, ni siquiera es de las presentadoras más importantes de televisión, y es cierto que su historia, la historia de Mario Biondo, por cómo se ha producido, ha levantado mucha expectación en España. Si es un suicidio, ¿por qué la causa del suicidio? ¿Por qué Mario la llama a las 4 para decirle, oye, me voy a suicidar? Normalmente, si tú te quieres suicidar, dejas una carta diciendo, oye, mira, eres mala, has hecho esto, patatín, patatán, ¿sabes? Si es por ella o si es por sí mismo. Me refiero, si es por ella o... ¿Me entiendes? Entonces, es algo que no es algo claro. Se ha dicho... Bueno, a ver, ahí tampoco estoy muy de acuerdo con el abogado, porque realmente personas que tienen ese tipo de problemas muchas veces ni siquiera se avisa, ni siquiera cuando estás en ese tipo de estados, tampoco es que haya un problema real. O sea, el problema es con el mundo, que no te salen las cosas, que piensas que todo lo que haces y todo lo que dices está mal, que ves hasta a tu propia familia o en este caso a tu propia esposa como alguien malísimo, etcétera, ¿no? No sé si ese era el estado de Mario Biondo, no lo parecía, no hay indicios para llegar a creer eso. La primera declaración de Raquel Sánchez Silva sí dice algo que va en consonancia a esto, que su estado era muy cambiante, etcétera, que tenía muchos cambios de estado. Es cierto que no hubo... Mario Biondo no tenía, por así decirlo, ningún diagnóstico médico acerca de esto, de problemas de salud mental. No había acudido nunca a un psiquiatra, etcétera, y eso, bueno, la familia lo filtra, ese tipo de cosas, y nunca había sucedido, ¿no? Lo ha dicho, creo que lo dijo uno de los hermanos de Mario, que esta noche estaban enfadados, como dejando caer que había un conflicto de pareja. Es mentira. Yo he tenido en mi mano personalmente los WhatsApps
que se intercambiaron Raquel y Mario toda esa noche. Y son WhatsApps, mensajes de pareja, de amor. E nel buio restano le informazioni sull'ultima notte di Mario, che sono state diffuse soltanto attraverso le voci della stampa. La conduttrice TV, infatti, non ne ha mai parlato pubblicamente. Il motivo, ci ha detto il suo agente, è il rispetto per la memoria di suo marito e della giustizia spagnola. Bueno, eso es lo que dice ella, que no quiere hablar más del tema, que respeta la justicia española y que cree que eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Que él realizó un viaje a Formentera, que era el lugar donde iba a celebrar el primer aniversario de boda con Mario Biondo, para dar un tributo. Ma per la famiglia Biondo, le foto scattate a Formentera e postate su... Claro, es que lo de Formentera es el 22 de junio, o sea... Y claro, ella puso aquí un comentario en Twitter con una fotografía con sus amigas y tal, sonriendo, diciendo: mi luz, mi mar, mis amigos, gracias por hacer soportable y bello lo imposible, os amaré siempre. A ver, recordar que esto sucede en mayo, ¿no? El 30 de mayo, y es que no pasa ni un mes desde que saca esta fotografía. Creo que no sé si era muy adecuado, sinceramente. O sea, es que Raquel Sánchez Silva, después de la muerte de Mario Biondo, hizo algunas cosas que pienso que por lo mediático que fue el tema, creo que no estuvo muy acertada, que digamos. Twitter un mese dopo la morte di Mario non sono un ricordo sofferto. Y bueno, hay vídeos, hay fotos, ella sonriendo como si no hubiese pasado nada. Eso evidentemente a la familia de Mario Biondo le llama mucho la atención, la verdad. Ellos intentando plantear otras hipótesis y rotos de dolor. Y claro, viendo a ella de viaje o de vacaciones o lo que sea, pues sí que parece que les dolía, ¿no? Vamos a decir. Luego, bueno, tenía por aquí varios medios italianos, ya que estamos hoy con todo esto, con el programa de Linea Gialla. Creo que está bastante interesante el testimonio de ese chico del restaurante, también el testimonio del abogado, y luego este periodista, para que veáis las informaciones que manejaban y justo con quienes habían hablado, que se nota muchísimo, ¿no? Con quién habló cada uno de ellos. Pero bueno, tengo aquí un titular por L'Ora Legale del año 2016 que decía: la verdad negada del caso Mario Biondo, aún quedan demasiadas dudas e inconsistencias sobre la muerte del camarógrafo. El hallazgo de la señora de la limpieza fue a las 5 de la tarde, colgado en esa estantería con esa pasmina alrededor del cuello, y el caso fue cerrado apresuradamente por investigadores españoles como un accidentado, ¿no? Lo que pasa es que en octubre de ese mismo año la Fiscalía de Palermo abre una causa por homicidio voluntario con agravante de premeditación. Ahí ordenan la exhumación del cuerpo de Mario Biondo para una nueva autopsia, la cual se realiza 2 meses después, y se revela superficialmente la mala conducta de la primera autopsia realizada por el forense español. De hecho, tenemos aquí lo que escribe el profesor Livio Milón en su informe. Dice que considera que la autopsia española fue realizada de manera muy mala e inválida a efectos médico-legales, que había demasiadas omisiones y demasiadas inconsistencias, y que las fotos que fueron publicadas recientemente por las autoridades españolas dan pie a la hipótesis del crimen. Esto suponemos que después de lo que eran las primeras fotos de la escena de los hechos, y dice que de lo visto en las fotos hay numerosos elementos que aportan una lectura muy diferente a la historia. Que el 18 de enero de 2016, durante la segunda rogatoria internacional, los magistrados italianos adquirieron directamente del equipo forense las fotos del hallazgo, que siempre fueron desmentidas por el juez español, que cerró el caso como un accidente. Luego, la evidencia científica, según lo que dice Cusimano, y el análisis de la escena de los hechos y la posición del cuerpo le lleva a creer en aquel momento que Mario no se había... nunca pudo haberse accidentado de esa manera, y que la causa de muerte pudo haber sido asfixia, pero no autoinfligida, sino que realmente la asfixia la habían producido terceras personas.
Estas eran las tesis que planteaban en aquel momento. Evidentemente, aquí estamos viendo los pasajes clave que había en el año 2013, los testigos, etcétera, que hablaron en televisión, pero también los expertos que ya en su momento vieron cosas extrañas en la escena de los hechos por la muerte de Mario Biondo. Que realmente la clave era que el nudo característico de ese tipo de sogas no era realmente el que tenía Mario Biondo, que en el caso en cuestión del camarógrafo se encontraba muy por encima del cuello, que ese dato era fundamental y para Mauricio Cusimano era el más importante. De hecho, Santina ya en aquel momento para este medio de comunicación decía: como faltaba el punto fijo, el nudo detrás de la cabeza se habría deslizado al suelo al perder el conocimiento y por lo tanto no podría haberse accidentado. Uno puede ahorcarse con los pies en el suelo, se llama ahorcamiento incompleto, pero la posición en la que se encuentra el cuerpo ciertamente no es la misma en la que fue encontrado mi hijo. Esto básicamente es de que el primer forense miente en cuanto a cómo se encuentra el cuerpo de Mario Biondo. Esto es lo que se piensa a raíz de que en sede judicial dijera ciertas cosas que no cuadraban, como finalmente se encuentra el cuerpo en las fotografías. La Fiscalía de Palermo, a diferencia de la española, continuaba investigando el asunto en el año 2016. El profesor Cusimano revelaba verdades que para algunos intentaban ocultar, y la verdad es que era bastante extraño el por qué la justicia española no colaboraba estrechamente con la justicia italiana y por qué había tantos peros y porqués en cuanto a una reapertura de la investigación por la muerte de Mario Biondo. Quería deciros que mañana en principio vamos a tener también por aquí en el canal a Javier Bleda, que hicimos una entrevista hace unas semanas atrás, pero vamos a comentar también parte de su segundo libro, que habla del caso Mario Biondo y de cosas creo que bastante turbias de los porqués, y él incide más en la motivación que llevó a las personas que querían asesinar a Mario Biondo. Tradiciones que hay por parte de los testigos principales en el caso y el tema del forense que realizó la primera autopsia a Mario Biondo, que es surrealista las contradicciones que hay. Lo primero que hay que comentar acerca del forense es que la familia ya en su momento, creo que fue en el 2018 si no me equivoco, se creyó contra el primer forense en España por un presunto delito de falsificación de firma, que tuvo que contestar un montón de preguntas en esta querella que le hicieron a José Abenza Rojo, que fue el forense que procedió al levantamiento del cadáver de Mario ese 30 de mayo, firmó su autopsia y semanas después es el que firma el informe toxicológico. Así que lo que decían por parte de la familia es que había una duda muy grande porque la firma del acta de levantamiento del cadáver de Mario Biondo y la autopsia de este señor no parecían hechas por la misma persona. O sea, la firma no era de Abenza Rojo, o eran distintas las dos firmas. Esto es algo que se consideró y que se querellaron en contra de esta persona, ¿no? Buenas noches, Axel, me encantan cómo cantas todos los temas. ¿Cómo estáis, Xavi, Miguel? Veo por ahí también en el chat. Vamos a ver un poco de todo esto porque es tremendo, todo lo que está pasando. Primero vamos con el minuto resumen de la abogada de la familia Mario Biondo que comentó aquí distintos expertos que avalan la teoría de que Mario Biondo no fue un accidente, sino que pudo haber sido un crimen. Es el Livio Milone, el cual también comienza exponiendo las graves irregularidades contenidas en el informe forense y que explica minuciosamente que se produjo un homicidio en este caso. Giuseppe Giovara expone los motivos en los cuales se ha de dudar de la fiabilidad del informe del médico forense español y asimismo pone de relieve argumentos desde el punto de vista médico y conforme a las fotografías de las que disponía que permiten dudar de la tesis suicida. El doctor Corrado Cugno Garrano, especialista en radiodiagnóstico, expone y analiza y desvirtúa los dos informes de autopsia realizados sobre Mario Biondo y que apuntaba a la tesis del suicidio. El profesor Mauricio Cusimano, experto en criminología y quien también tras un análisis exhaustivo y profundo de todo material concluye que el asesor puede concluir sin ninguna duda que la hipótesis de la dinámica suicida no está respaldada por ningún efecto físico, balístico o experimental. Pero vosotros fijaos en una cosa,
y es que las personas que son oficialistas en este caso te hablan de suicidio, ¿vale? Esa palabra que Mario Biondo llegó a un punto en el cual eso, pero luego te vienen a argumentar esa tesis diciendo que realmente fue un accidente porque quería hacer una práctica sexual en ese momento de autoasfixia erótica, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser una cosa con otra? O sea, no, una cosa no casa con la otra. ¿Entendéis lo que os quiero decir? El accidente no casa con el accidentado. ¿Me entendéis? Son dos posturas totalmente diferentes en cuanto a la oficialidad dentro de este caso. Por eso os digo que cuando se trata de dar información sobre este caso y decir, no, es que es imposible que fuera un crimen. Los forenses dicen que no lo fue, pero luego me vienes a argumentar en cuanto a la oficialidad del caso que es una autoasfixia. Y diciendo que podría ser de manera erótica, etcétera, viendo cómo se encuentra el cuerpo de Mario Biondo, ¿no? Porque hay en otro tipo de casos en los que sucede eso, que podríamos ver el pantalón bajado o alguna cosa por el estilo, ¿no? En esta ocasión no sucede de esta forma. De hecho, se sugería que Mario había tomado sustancias aquel día, que había buscado esto, lo otro, había sacado dinero de un cajero. Primero, no hay cámaras de nada, cosa que es totalmente surrealista, y lo segundo, había latas de cerveza 00, y tercero, no... Me preguntáis cómo se llama el forense español que hizo la primera autopsia. Justo lo acababa de decir ahora, ¿no? Era José Abenza Rojo, ¿no? Si no me equivoco, el nombre completo, José Abenza Rojo. Este es el que hizo la primera autopsia al cuerpo de Mario Biondo. Y luego, bueno, el segundo fue en Italia, fue el doctor Paolo Procaccianti, el señor Procaccianti. Ahora hablaremos nuevamente de eso. Pero esto es lo que quería comentar acerca de las teorías de lo que le pasó a Mario Biondo, porque para decirlo de la autoasfixia erótica y todo eso, pues podemos decir también que fue un crimen, ¿no? Hay tesis que avalan eso, más que lo otro. Estos informes médicos forenses de criminalística apuntan a que Mario no se suicidó, sino que fue, en definitiva, asesinado por manos de terceras personas. Bueno, estos mismos nombres que comenta aquí, nosotros venimos desde hace años argumentando y exponiendo los nombres de estas personas porque salieron en multitud de programas, salieron sus informes desde hace muchísimo tiempo en cuanto se habla del caso de Mario Biondo, y creo que eran puntos importantes. De hecho, fijaos que a la tarde encontré también esto, que es del año 2017 y actualmente se ha presentado el informe de Lluís Duque, que lo vamos a entrevistar no sé cuándo. Ahora sé que estaba en directo hace nada con Félix Ríos. Me parece un poco mal, la verdad, que haya hecho antes el directo con Félix que con nosotros, pero bueno, estará con nosotros esta semana seguramente. Y fijaos en esto porque era un estudio legal, técnico y pericial, un informe criminalístico de Duque y Whitmat, que es el despacho de este criminalista forense, y algunos puntos que salían aquí, vamos a verlo porque decía... el cuarto punto era, después de un golpe que le dan a Mario Biondo, le estrechan un lazo en torno al cuello. Como consecuencia de la constricción del mismo, le produce un surco continuo en la zona cervical posterior. Las particularidades del lazo, además de flexible y circular, podría ser una cuerda o un cable, que luego dijeron que podría haber sido el cable este de televisión que le saca la foto su hermano. Y ese cable se divide en tres partes. Uno de sus extremos podría ser compatible con un cable tipo RCA, y Mario presentaría las marcas longitudinales y paralelas en el lado derecho del cuello. Una vez muerto por asfixia mecánica al lazo, motivo por el cual no se evidencia en su posición secundaria las consecuencias del periodo convulsivo derivado de la falta de oxígeno en el cerebro, ni otros indicios como orina, heces o semen liberado por la relajación post-mortem de los esfínteres, Mario queda tendido en una posición de cúbito supino, evolucionando los fenómenos cadavéricos en consonancia a esa posición.
livideces en los plazos dorsales y rigidez cadavérica típica en cuello y brazos. Básicamente lo que sugieren es que Mario Biondo estuvo bastantes horas en una posición en la cual estaría boca arriba y no estuvo todo el tiempo que Mario Biondo estuvo muerto, no estuvo en la forma original en la cual se encuentra el cuerpo. Es que para mí hay ciertas consideraciones de estos informes que son prácticamente imposibles de darle la vuelta. Creo que son prácticamente imposibles. Básicamente porque está claro que Mario Biondo no murió en la posición en la cual se encuentra. Está claro que el surco que tiene por detrás del cuello Mario Biondo no se hace con la pasmina. O sea, tan solo esas dos cosas creo que son claves para entender que Mario Biondo no se accidentó y que fue un crimen. Y aparte podemos llegar a pensar que quizás premeditado. Estas son las consideraciones a las cuales yo personalmente he llegado leyendo, entrevistando, informando sobre este caso, aunque evidentemente ninguno de nosotros seguramente seamos expertos en esto, pero podemos opinar, ¿no?, acerca de lo que ha pasado aquí. Yéndonos a la información que ha salido en las últimas horas de este programa, aquí en YouTube es donde dicen que hablan los padres de Mario y también su hermano. Ojo, voy a estar leyéndoos por ahí por el chat todas las consideraciones que tengáis, preguntas, etcétera, todo lo que queráis, pero Mario, por la posición que se ve del levantamiento, está claro que la posición no es la de su muerte real. Se le ve sospechosa también a la mujer porque dice una cosa y luego otra. Es raro, hay algunas cosas que pasan desapercibidas quizás en un primer momento, pero luego, ahora después de tanto tiempo, evidentemente nos preguntamos el por qué no se llegó a preguntar más, ¿no?, acerca de eso, ¿no?, de por qué hay tantas contradicciones, ¿no?, de esta persona. Vamos a ver esto y ahora seguimos opinando. Y una pregunta, Marta, tú que has hablado con la familia, y ahora os digo mi teoría que he pensado en la ducha. ¿Ellos realmente creen...? No, es que, exacto, porque no vamos a romper el relato porque fíjate dónde estamos, Carlota. Sí. Una pregunta, ¿usted ha sido infiel a su marido? Sí. Pues a la madre, hoy le hacen esta pregunta... Si yo le iba a preguntar a Marta por eso. Va sobre el titular... Sí, a ver, claro, es que David, tú también te crees, los compañeros quieren hablar, entonces perdonadme, ¿vale? Tranquila, tú tranquila. ¿A quién hay que pegarle, María? No, a mí. Ah, no, a ti no. Sí. Voy a por Sí, yo lo tengo en la cabeza. María, hay que seguir el relato. On fire. Vale, entonces, en el de Luz, ella afirma que su hijo descubre algo y que lo lleva a algo de alguien relevante a la muerte. Sí. Y esta mañana le hacen esta pregunta. Ah, vale. Perdonadme. No, estás perdonada, bravísima. El que lo están buscando, porque es muy llamativo. Es muy llamativo porque es verdad que yo puedo entender que pregunten a la viuda por amistades en común, ¿no? Por la cronología de los hechos. Bueno, perdona, no te cueles, guapo, que yo también quería preguntar a Marta. Yo voy a mantener el relato, no lo voy a... Yo voy a mantener el relato porque lo que le quería preguntar... Dime. Oye, Raquel Sánchez Silva, vamos a hablar claramente. Sea o no culpable de absolutamente nada en cuanto a la muerte de Mario Biondo, ella es una persona clave, o sea, está en el centro de absolutamente todo. Está en el centro, entonces, ¿cómo no vamos a poner el ojo? ¿Cómo no vamos a centrar las miradas en torno a ella? Tengo o no algo que ver, básicamente porque ella era la mujer de Mario Biondo y si fue un crimen, tendrá que saber alguna cosa acerca de por qué querría matar a su marido en aquel entonces. Esa es la clave, ¿no? A ver, lo que le quería preguntar a Marta, precisamente, sin saber lo que ha contestado Santina esta mañana, es, la familia a ti, Andrea Biondo, te ha dicho abiertamente, nosotros sabemos que lo que le pasó a mi hermano tiene que ver con una pareja, con un amante que tenía Raquel Sánchez Silva y que era muy importante. Off the record, evidentemente hay una intrahistoria que encajaría con eso. Encajaría con eso. ¿Ves cómo le ha sido guapo? No, cuidado. Off the record, ¿qué es? Bueno, esto parece que no lo cuenta en la entrevista, pero aquí hablan de que
habría un presunto amante de Raquel Sánchez Silva. Y si hablamos de teorías sobre la muerte de Mario, es que aquí se está sugiriendo, en base a estas conversaciones, que presuntamente Raquel Sánchez Silva tenía un amante, que esta persona quiso deshacerse de alguna manera de las habladurías, quizás, que podría tener en este caso el marido, ¿no? Que era Mario Biondo. Mario buscaba un vídeo, eso parece que está claro, esto se lo preguntan. Un vídeo, de hecho hablamos, no sé si fue antes, ¿no? En el otro directo que hicimos hablamos de esto. Yo no sé qué pasa con esas fotografías que salieron y ese blog y tal, que dicen que podría haber el vídeo no por y todo, pero bueno, yo no sé si esto es cierto, pero no tendría nada que ver ese supuesto vídeo con lo que aquí se está exponiendo, ¿no? De que Raquel Sánchez Silva tendría un amante fuera del matrimonio con Mario Biondo, presuntamente, que sería alguien un poco importante, ¿no? Una persona relevante. ¿Que te lo han dicho fuera de micrófono? Claro, hijo. Off the record. Pues el off the record no se revela. No, pero he dicho, no he dicho que... A ver, el off the record será nombres y apellidos que ya me está dando. Sé muy bien cuál es el off the record porque fui de las listas de clase, además. Di que sí, Marta. Pero a tu pregunta, off the record, no he contado realmente lo que me ha dicho, pero hay ciertas teorías y ciertas cosas que se han hablado sin yo relatarte cuál es exactamente, que evidentemente yo sé perfectamente de qué están hablando, pero encajarían con algo así. Por lo tanto, mi análisis, pero no digo el qué. Mi análisis entendiendo a ¿Ni quién? Raquel, ¿Ni quién? entendiendo a Raquel que lo esté pasando a mal, mi análisis es... no, sí lo sé. Escúchame, David, confía en mí. de peras, ¿cómo estás, chico? Por lo que se maneja, por lo que está publicado, por los documentos oficiales, por lo que ocurrió en Palermo, por todos los interrogatorios, doy fe que todavía, por mucho que Raquel crea que está señalada, hay muchísimo cuidado a la hora de estar informando de ese tema. Porque estamos al 45% de lo que está contado y probado. Lo demás son especulaciones que creo que no nos debemos de meter. Oye, pues la verdad es que sí, ¿eh? O sea, estoy viendo en la mayoría de medios de comunicación o no queriendo entrar en absolutamente ninguna consideración acerca de que pudo haber sido un crimen ya desde hace mucho tiempo, de hecho, porque los informes de Lluís Duque nunca fueron expuestos en la televisión, prácticamente nunca. A Óscar Tarruella no se le dio cuota de pantalla prácticamente nunca, ¿no? Y así todo el tiempo, ¿no? Pero es que a raíz de estas informaciones que están saliendo aquí sobre este supuesto amante y tal, hace un año así, Javier Bleda sacó un libro en el cual prácticamente decía esto. O sea, no de esta forma y tal, pero, a ver, él llegó a asegurar prácticamente que el supuesto amante era presuntamente el rey Felipe VI. Esto es lo que dijo Javier Bleda, este periodista. Habló de una posible relación entre Felipe VI y Raquel Sánchez Silva. Esto es lo que dice esta persona, ¿no? Que supuestamente llegó un día que Mario Biondo contó ciertas cosas y de ahí viene un poco todo, ¿no? Él hace un poco de reflexiones sobre este tema en el... Bueno, el libro se llama Viuda súbita, o sea, imaginaos. Y bueno... Hicimos varios vídeos sobre ese tema, aunque no sé si ahora mismo entra mucho aquí, pero la verdad es que resultaban ser como algo muy, muy alejado, ¿no? Y ahora cuando se vuelve a hablar de esto aquí en este programa, nuevamente aparece Javier Bleda en escena, ¿no? Diciendo, mira, os lo dije, ¿no? No sé si podremos entrevistarlo y preguntarle de dónde pudo haber sacado algunas informaciones o qué es lo que él cree, si realmente cree que quizás no Felipe VI, sino quién pueda llegar a ser ese presunto amante que había en aquel momento. Pero cuando estoy diciendo y entiendo que Raquel esté cabreada y dolida porque ha rehecho su vida, pero también doy fe que una vez que empiezas a coger datos
y no especulaciones, se está cuidando la figura de Raquel, porque es cierto, insisto, que no está investigada. Pero se cuida lo que yo digo y me pregunto, se preguntarán los quickers y se preguntará todo el que nos esté viendo, ¿se está cuidando la figura de Raquel o se está cuidando la figura de un señor más importante que Raquel Sánchez Silva? No lo sé. Ah, no lo sé. No lo sé porque no lo puedo, no he visto nada que lo pruebe. Pero que es que la respuesta a tu pregunta, la hace Santina en el Deluxe. Claro. La respuesta a tu pregunta la hace Santina y lo que acaba de decirnos Marta es que los Beyond of the Record, sin decirlo claramente, ni que se registre en una grabadora ni en una cámara, una teoría, están diciendo que esa teoría Santina, encaja con lo que ellos pero si están además, manejando. en cuanto ves el interrogatorio a Raquel, cuando tú lo escuchas y vas hablando todo el rato, Matamoros, en cuanto... Oye, no peleamos por eso, por favor. Por favor. Kiko está hablando, Marta, hijo. Santina no es un evangelista, ni yo creo en Dios. Entonces, lo que diga Santina es lo que diga Santina, que me puede valer como referencia o es un dato muy interesante. Y le preguntan de la infidelidad en un juzgado. Pero Santina no se la habrá sacado de la manga, Kiko. Pero por eso me hago que no estoy negando a Santina. ¿Qué pregunta te hago? Que lo que estoy es preguntando en voz alta si hay alguien en algún lado que tenga constancia de que eso es una realidad. No, la constancia que tiene y el poder de las palabras de Santina se están refrendadas por la pregunta que hace el juez a Raquel. ¿Has tenido una relación con una tercera persona? Ya está. Con un basurero, ya está. con un Marta narcotraficante, con un... Bueno, ahí ya vimos como que le hacen esa pregunta a Raquel Sánchez Silva, más otras que comentamos. De hecho, me estáis diciendo, se comenta de un tal Nacho Leonardi, creo que conocía a Raquel y también a Mario. Sí, es cierto. Porque, a ver, incluso este tal Nacho Leonardi, que era un supuesto narcotraficante que tenían su número de teléfono, lo estaban sugiriendo como posible autor de los hechos. Y se demostró que ella tenía o tuvo relación vía SMS con ese supuesto narco desde hace muchos años atrás. Y evidentemente se pensaba que debería haber sido la primera en querer esclarecer los hechos y manifestar sobre esto, que realmente conocía a esta persona y que lo tenía en su teléfono móvil por, no sé, algunas fiestas que habría hecho o lo que fuese, ¿no? Pero nunca quiso decir eso, ¿no? Un camarero, que, con un amaquero. Que no consta ninguna declaración oficial Pues como para esto, digo, pero sí que le preguntan por una tercera persona. Sí, pero no puedes dar por hecho. ¿Quién la da por hecho? Tercera... ¿Quién la da por hecho? Pero puedo decir... Oye, primero no me está bien. No, que quién la da por hecho. Y luego, no puedes dar por hecho que esa tercera persona. Chicos, hay que dar paso a la gente cuando lo digo. La gente tiene cosas que hacer y no puede estar esperando. Muy buenas tardes. Venga. Bueno, tenía muy buena información este programa, pero fíjate que en estos puntos es como que no interesa nada, ¿no? O sea, las batallas que tienen por aquí y todo esto, pero bueno. Y el tema de la entrevista, no sé si... En realidad no sé si tiene copyright esto, pero vamos a intentar verlo. Exclusiva, de alto riesgo, según lo que dicen. Fue lo primero que pensé cuando se dudaba. A ver qué me decís. El narco, mi teoría sería que desde el primer momento él sabía algo de algún amante de ella, que no debería haber sabido, y ella se lo dijo al amante. Y que hacía muchísimos años que se conocían, sí. Supuestamente sí. De hecho fue uno de los puntos más tensos del testimonio de Raquel Sánchez Silva para el fiscal italiano, ¿no? Le hizo la pregunta en la segunda declaración de si conocía a aquel traficante de sustancias que respondía al nombre de Nacho Leonardi, y Raquel lo negó. Y en ese momento se desveló que Mario había hecho una copia de seguridad del móvil de Raquel en su ordenador. De hecho, la presentadora en aquel momento explicaba que jamás le vio consumir sustancias durante su convivencia, ¿no? En cambio, había mensajes que supuestamente alegaban que esto era mentira. La policía española
en su declaración ante la policía española, Raquel Sánchez Silva dijo que era consumidor habitual, cosa que luego Lluís Duque te dice que Mario Biondo no era consumidor habitual, que esto es mentira. Y la verdad es que es aquí cuando los fiscales la acorralan y comienzan a preguntarle por Nacho, ¿no? La familia de Mario Biondo, que tuvo acceso también a este informe pericial que los fiscales italianos hicieron, negaron en conversación con lo que dijeron ahí estas palabras, diciendo que Mario realizó solamente 2 llamadas antes de llamar a su esposa. En ningún caso llamó varias veces a un solo número. Y bueno, fue allí cuando Raquel Sánchez Silva dijo lo de, pero bueno, yo tengo que aguantar esto, que me amenacen con investigarme en Italia, esto no me parece justo. Esas cosas que ya sabemos cómo fueron. Y el no me acuerdo, que realmente, no sé, parecía casi como que... no sé, como otros casos, ¿no? En los cuales se investigaron a las personas, pero bueno, a Raquel Sánchez Silva nunca se investigó, en verdad. Con Andrea Biondo durante 30 minutos después de esa noticia de que la Audiencia Provincial de Madrid dijese que el caso de Mario Biondo podía tratarse de un homicidio. Es verdad que los primeros contactos que hice con él, que fueron hace 48 horas, él no quería hablar hasta que no entrase la rueda de prensa, hablasen los padres en la rueda de prensa, porque los abogados desaconsejaban hacerlo. Y después me prometió hablar. Yo pensé que no lo iba a cumplir porque al final los abogados en esto habían sido bastante estrictos, no querían hacer de esto un circo mediático, querían hablar nada más que en rueda de prensa, pero mi sorpresa ha sido cuando Andrea ha cumplido con sus palabras y ha decidido hablar para No Somos Nadie. Así que vamos a empezar a escucharle. En una primera parte vamos a escuchar en qué consiste esa lucha que llevan tan a fondo desde hace casi 12 años los Biondo, y cómo él mismo me dice que van a luchar hasta que al final se consiga que la justicia diga que efectivamente lo que le ocurrió a su hermano fue un homicidio. Vamos a escucharle. Sobre todo quién fue. Después de las últimas noticias que han salido sobre el caso, ¿cómo estáis? La decisione che è arrivata dall'udienza provinciale è stata una piccola vittoria per noi, soprattutto per Mario. Finalmente anche in Spagna è stato riconosciuto l'omicidio. Si comincia a parlare di omicidio ed è importante. ¿Recuerdas cómo te enteraste de esto? Sí, es verdad que hasta este momento, después de más de una década, en España prácticamente nadie se atrevía a hablar de homicidio aquí. O sea, eran muy pocos los medios y las personas que hablaban de que esto pudo haber sido un homicidio. Muy pocos, en verdad. En YouTube creo que era lo máximo, a lo cual quizás llegábamos nosotros, Óscar Tarruella, no sé, muy poca gente. Y ni siquiera cuando salió lo del auto de Palermo, nunca jamás había visto tantos medios de comunicación hablando de que esto pudo haber sido un homicidio. Ni de hecho, o sea, incluso el Sálvame por aquí haciendo estas entrevistas y sugiriendo cosas que jamás yo me hubiese pensado que íbamos a ver en medios de comunicación de esta forma. Esa noticia de la Audiencia Provincial, ¿cómo lo vivisteis tú y tu familia? Eravamo felicissimi perché è da tanti anni che proviamo questa battaglia, da tanti anni che combattiamo e finalmente stiamo trovando un po' di luce anche in Spagna, è fondamentale, molto importante. Tu madre ha dicho que van a llegar hasta el final. ¿Todavía tenéis fuerza después de 12 años para seguir luchando por lo que creéis que es la verdad? Ma la forza principale ce l'ha data Mario, ce l'ha da Mario, è la nostra forza ed è quello che ci fa andare avanti in tutto. Poi anche comunque le tante persone che credono in noi, che credono nella nostra causa, oltre anche a tutte le prove e le carte che abbiamo in mano, quindi non sono solo congetture, ma ci sono proprio i fatti che parlano. Andrea, mucha gente ha pensado que estabais locos, que vuestra teoría era loca. Supongo que ahora os sentís mucho mejor después de que la Audiencia Provincial haya dicho que quizás se trate de un homicidio, o sea, eso os reconforta.
Ovviamente la gente che non sa tende a fare le sue congetture. Adesso che comunque ci sono anche le prove, che anche la Spagna ha ammesso che ci sono degli errori e che si tratta di un omicidio, molta gente si ricrederà. Claro, así es. La verdad es que hace tiempo que no se veía también a la familia por aquí hablando sobre el caso. Lo que os decía antes del forense, que volvemos un poco atrás mientras vamos un poco viendo todo esto que ha pasado en las últimas horas, cosas que no se comentan tanto acerca del primer forense de Abenza Rojo, del cual me preguntabais antes, y es que hubo un momento en el cual la familia Biondo se querelló contra este forense y la acusación particular creó que realmente la rúbrica del levantamiento del cuerpo coincidía con la del informe del Instituto Anatómico Forense, pero no coincidía con la de la autopsia. Esto es increíble porque, de ser cierto esto, lo que pasó aquí, por lo cual se querellaron, es que dos personas distintas intervinieron en el protocolo que está registrado en los informes forenses del que sería la primera autopsia de Mario Biondo. Realmente luego lo que pasó es que se hizo una segunda autopsia. Llegó el doctor Paolo Procaccianti, porque vosotros pensaos que si se hubiese hecho solo la primera autopsia, que fue surrealista, con muchísimos errores, etc., el caso hubiese acabado ahí. O sea, si no fuese por la familia de Mario Biondo, que pidieron la exhumación del cuerpo, pidieron nuevas investigaciones, fueron a Italia, hubo periodistas, expertos, de todos lados llamaron a personas para que realmente vieran si realmente esto era un accidentado, ¿no? Cuando realmente es que no tenían nada, no tenían fotos, se perdieron fotografías, se hizo mal la primera autopsia, se cerró en un mes y claro, o sea, siendo familiar de Mario Biondo, yo personalmente también hubiese hecho lo mismo, la verdad, porque luego viene Paolo Procaccianti y te dice que la primera autopsia fue un trabajo negligente. Ojo, negligente, dijo, que existían muchísimos puntos que eran no... O sea, él dice negligente, pero hay otros que son de difícil explicación en el informe de autopsia de Abenza Rojo, Esto es lo que dijeron ya en su momento, que le hicieron un montón de preguntas a este forense. Y él dijo que no, que todo estaba bien, que había hecho esto, que había hecho lo otro, cuando realmente no lo había hecho, ¿no? Y la autopsia estuvo en entredicho un montón de ocasiones. El cuerpo presentaba un hematoma en la sien que se reflejaba también en el cerebro. El forense no advirtió porque nunca abre el cráneo. Y luego la marca del cuello la atribuye a una sencilla pasmina, cuando en realidad parece que podría llegar a haber un cable, ¿no? ¿Crees, Andrea, que hay gente que a día de hoy sigue sin haber contado la verdad y sin haber dicho todo lo che sabe? Sì. Abbiamo anche le prove che molta gente, quelli che sono stati ascoltati durante la rogatoria internazionale, non ha detto tutta la verità, hanno mentito e non hanno detto tutto quello che sanno. Tú, Andrea, desde el primer momento tuviste claro que no era un suicidio, que tu hermano no se había suicidado. Sì, la cosa che all'inizio c'era il lato umano, perché ho parlato con mio fratello qualche ora prima e quindi è impossibile che vai a pensare che si sia suicidato dopo un paio d'ore. E poi è stata la conferma di tutte le prove che abbiamo visto pian piano, quindi la fotografia del ritrovamento, gli orari che non coincidevano su WhatsApp, tutti i vari step che piano piano abbiamo trovato. La forense que hemos tenido en mi programa y que hoy estará habla de la posición del cuerpo de tu hermano que no coincide con un estado con un estado de suicidio, que una persona que se va a suicidar, el cuerpo no queda así. ¿A ti qué te parecen las declaraciones de esta forense? Alla fine quello che dice questa forense non è altro che quello che dicono tutti i nostri periti che hanno studiato il caso. È assurdo perché comunque è agli occhi di tutti, cioè si vede, è proprio chiaro.
che non si può morire così con un suicidio, è impossibile. E quindi sono molto contento che questa forense ha detto delle cose molto importanti e non è un perito di parte, quindi non è stata chiamata da noi. Esta forense nos dijo que se había puesto... Bueno, yo no sé, también, hablando del caso Mario Biondo, creo que esto lo conté alguna vez, pero de hecho Óscar Tarruella creo que tuvo que borrar todas sus cuentas. Él estaba súper amenazado por este caso. Me pregunto el por qué. Si realmente Mario Biondo se accidentó, ¿por qué realmente una persona que investiga la muerte diciendo que fue un homicidio doloso va a estar